Bueno, yo soy Juan Altamirano de Quinto E y bueno, vamos a hablar sobre los recursos, los artículos que nos dejó la profe. Yo elegí dos, elegí el de los vínculos que nos dejó la pandemia y la nueva oportunidad para los colegios. Bueno, hice el resumen de los dos, pero entre los dos con el que más me sentí identificado fue con el del colegio, que era un artículo de Colombia que hablaba mucho sobre las desigualdades que tuvieron durante la pandemia los alumnos, que algunos no tenían computadoras para hacerles clases virtuales, algunos ni siquiera tenían internet, se complicó mucho y bueno, decía las opciones que hubo para dar clase, las pocas opciones que hubo y cómo se tuvieron que adaptar todos para poder aprender. Desde mi perspectiva, de cómo lo viví yo el año pasado, escribí esto. Personalmente, el año escolar del 2020, en el contexto de la pandemia, en el balance fue positivo, porque más allá del encierro, pude usar las plataformas digitales para aprender. Además, aunque me costó, pude adaptarme al sistema educativo que cambió drásticamente, ya que yo me organizaba mis tiempos en el día y con la ayuda de mis compañeros pudimos acreditar todas las materias. Esto fue porque creamos un grupo de estudio. Pero al principio, en mi contexto familiar, éramos cuatro hermanos, dos que estaban en la escuela, dos en la facultad. Mi madre es maestra y también tenía que dar clases virtuales y teníamos solamente una computadora, entonces se hizo muy difícil porque había muchas peleas, que uno le tenía que usar, que otro también. Entonces, bueno, al final, organizando los tiempos en cada día, pudimos todos usarla hasta que conseguimos otra computadora para organizar mejor. Pero Claro, hubo una cosa que fue negativa también del año, que todas las vivencias y experiencias que vivimos en la presencialidad son irreemplazables y un año que no asistimos a clase fue un año perdido totalmente, con todas esas vivencias que han marcado toda la vida. bueno, yo soy Santiago Faciano, quinto B, y de los dos recursos que eran los dos textos, de los dos que elegí yo elegí Esto no es una escuela o sí, y el de los vínculos que dio la pandemia. Pero elegí en tomar como referencia en el de Esto no es una escuela, porque me sentí identificado con el texto, porque hablaba sobre si la computadora es una escuela o podría reemplazar a la escuela, y yo creí que no, porque como se pudo ver en el año 2020, mediante ese medio no se pudo aprender muchos de los temas, nos faltaron aprender muchos temas básicos del año pasado. Hemos aprendido hasta donde hemos podido, porque íbamos actuando sobre la marcha, porque ya nadie conocía este virus, entonces teníamos que hacer lo que se podía, pero creo que perdimos varios temas interesantes, de varias materias de historia, varios de matemática, todos hemos perdido unos temas muy importantes. Y también creo que algo que faltó, que es por no poder estar en la presencialidad, fue adquirir todos los valores que te da la escuela, porque la escuela, además de enseñarnos a sumar, restar y todas las cosas, también nos forma como personas, sería. Eh, entonces, creo que no se pudo aprender eso mediante la virtualidad, y fuimos cambiando, como dije antes, la manera de la enseñanza mientras iba pasando el tiempo. Y como conclusión, yo podría decir que la computadora intentó actuar como una escuela, para el medio de explicar, pero no llegó a formarse como una, debido a todo lo otro. Quiso intentar, las profes mediante la compu intentaron hacer lo que más pudieron, pero no, para mí no llegó a formarse como una escuela. Bueno, mi nombre es Tobias Cravero y hice el resumen de los textos, pero me sentí identificado con el
que dijo mi compañero Juan, el de Colombia, que era el de la pandemia, una oportunidad para reimaginar la escuela. Me sentí identificado con ese texto porque creo que me pasaron cosas similares a lo que decía, que más de 15 millones de habitantes o adolescentes en Colombia no podían acceder a internet o conexión a internet, ya que vivían en zonas rurales o vulnerables. Eh, y esto me hizo reflexionar muchísimo porque yo personalmente me considero con mi familia ser de zona media y creo que si a mí se me complica conexión, esfuerzo para trabajar, me imagino a lo de la zona inferior, o sea, abajo de la zona media. Creo que fue algo muy difícil, fue un cambio tremendo porque no fue igualatorios, no sé si se puede decir así, para todos. Muchísima gente salió beneficiada por la pandemia, pero creo que muchísima no, y fue duro. Después en lo personal creo que fue un momento difícil al principio, eh, pero pude llevarlo adelante porque me di cuenta que era lo único que en ese transcurso del tiempo iba a pasar, que no iba a haber escuela, entonces me tuve que adaptar. Fue complicado porque había una sola computadora, que fue un ejemplo que también dio mi compañero Juan. Somos tres hermanos, entonces bueno, no se hizo fácil, pero creo que gracias a la ayuda de mis padres pudimos hablar de este tema y sacarlo adelante, que eso es lo principal. Sí, fue de golpe, fue de un momento para el otro que se cerró todo y no hubo oportunidad para hacerte de recursos, hacerte una computadora, algo, y Ah, los primeros meses fueron durísimos para la convivencia. Totalmente. fue todo muy Sí, de bueno. repente. Bueno, yo soy Francisco Díaz y elegí dos artículos, que fue el de Carlos Escliar. Las escuelas son lugares, tiempos, formas que no deberían parecerse a ningún otro. Y el de Inés Gassel, que es Esto no es una escuela, o sí. El recurso que elegí fue el de Esto no es una escuela, o sí, ya que me sentí como más identificado. Y desde lo personal, como a algunos les pareció positivo este año de pandemia, o se lo pudo rebuscar, de mi parte fue totalmente negativo. Eh, Problemas que yo tenía en el colegio terminaban pasando a familiares. Un ejemplo es, nosotros compartimos una computadora entre tres, como dijo Toby, y el hecho de que alguien le quería usar y yo no podía hacer mi trabajo por esa cuestión, terminaba en una pelea. Y además de eso, me costaba mucho aprender a traer una computadora. Soy alguien que necesito un maestro que me esté explicando presente. Y, y yo creo que también el hecho de, no solo de estudios, sino de compartir con tus compañeros los recreos, eh, el simple hecho de compartir una merienda y divertirte con tus amigos, contarle qué hizo cada uno el fin de semana, eh, es algo que la computadora no te puede dar. Y bueno, una pregunta principal que da este artículo es, como decía Santi, que si la computadora puede reemplazar la escuela, y yo estoy totalmente de desacuerdo por todos estos motivos. Sí, agregando algo, eh, creo que lo principal de la pandemia fueron los vínculos. Creo que muchísimos vínculos se rompieron, ya que se Ujú. hizo muy difícil interactuar vía online, digamos, y eso provocó que muchísimos vínculos se hayan roto. Claro, yo totalmente, hay chicos que yo no hablo con ellos desde hace un año y ya es como que la confianza que tengo con él para hablar o para pedirle algo ya es distinta, Se perdió. como vos decís. Claro,
Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al punto número 5, que era, bueno, hacer el Meet y responder una pregunta que sería en conjunto, que decía, ¿qué relación tienen los escenarios de la pandemia con el objeto de estudio de la psicología? ¿Qué podría aportar la psicología en la figura de los psicólogos, psicólogas al abordaje de los escenarios de pandemia? ¿Cómo lo podría hacer y por qué creen que sería importante hacerlo? Nosotros estuvimos hablando, haciendo una respuesta en común y, y creemos que la relación que tienen los escenarios de la pandemia con el objeto de estudio de la psicología es que estudiaría más el comportamiento de la persona, eh, estudiaría cómo reaccionan a tal soledad, cómo se modifica la relación entre los pares estando en aislamiento, cómo cambiarían los vínculos al estar tanto tiempo sin contacto, sin la presencialidad, cómo las personas descubren nuevos intereses al disponer de más tiempo en soledad, como que actuaría sobre lo que le sucedería a la persona, o sea, la reacción que tiene a tal Claro, encerramiento. claro. Sí, otra de las cosas que también charlamos con las preguntas, que estaba bueno, fue interesante, fue sobre cómo pueden aportar los psicólogos en esta situación que fue tan repentina y que fue tan Sí, impactante para todos, y en realidad casi todos coincidimos y a la primera todos dijimos que en lo que más podría era ayudar a un psicólogo, o sea, una terapia, era adaptarte a la situación que era constantemente, se renovaba, constantemente había una medida nueva, constantemente, Claro. de la nada era contagioso, de la nada no, y entonces un psicólogo en eso tampoco es un mago, pero te puede ayudar a resolver, darte herramientas a resolver muchos de los problemas que fue adaptarse a la situación tan difícil que fue esa. Sí, sí, y la principal herramienta que tienen los psicólogos hoy en día es la observación. Creo que gracias a la observación pudieron resolver muchísimos problemas de las personas eh, para minimizar el problema este del encierro. Eso fue lo principal y bueno. claro, para poder sobrellevar el encierro. Y bueno, y todo esto es sumamente importante, el trabajo de los psicólogos, como decís Juan, que ayuda a adaptarse. Hay mucha gente que le costó mucho esto y ha perdido hasta el trabajo, explotó de estrés. Hay gente que al convivir tanto tiempo con su familia se ha peleado, se han separado parejas, eh, hasta te cambia a uno mismo. Pasas a ser otra persona. Tanto Sí, ni tiempo está hablar. encerrado con la misma gente, empiezan a surgir estos problemas que hablas vos. Claro. Sí, sí. Ni hablar que fue así, que la gente, mucha gente se fue al extremo, no aguantó los trabajos, no se pudo adaptar al trabajo, al teletrabajo, que fue algo para muchos nuevo, que fue trabajar desde la casa. Y muchos Oh, también, como nosotros, estudiantes en la secundaria, que directamente abandonaron los estudios porque no tenían ni idea ni cómo se usaba una computadora, por ejemplo. o hay Claro. gente que de tercera edad, personas de riesgo, que vivían en departamentos muy chicos y no podían salir ni a comprar cosas, ni abajo, no tenían patio, era Claro, y estar ahí es lo encerrado bueno, en ahí una cárcel. sí, es lo bueno Imagínate. de un psicólogo eso, que te ayuda a todo esto que Sí, la estamos verdad Los que diciendo. vínculos. una ayuda, un psicólogo para todas las personas Claro, hubiera sido clave. sí, la Sí, verdad que el sí. principal problema fue, para mí, fue la ausencia de relación persona con persona, los vínculos. Eso Claro, fue lo que produjo muchísimo Sí, estrés, sí. todo eso. Los cambios de los vínculos fueron Bueno, muy abruptos. como yo te decía, de las personas de tercera edad y abuelos que no veían a su nieto durante un año sí. o que hasta ahora Sigue, no lo ven, claro, ¿sí? eso. Bueno, sí, Imagínate muchos cómo, abuelos tuvieron que aprender a usar WhatsApp, aprender a usar Zoom, todas esas aplicaciones
casi que nunca usaron teléfono, nada, tuvieron que aprender para de alguna manera poder ver a sus nietos, poder ver a Sí, sus hijos. comunicarse. Sí, sí. Bueno, Claro. yo creo que podemos ir terminando con la charla esta. Dar por Sí. finalizado. No, nos despedimos. Nos vemos, profe. Bueno, muchas profe. gracias, profe. Nos Gracias. vemos. Nos vemos.